Bienvenido a una lección sobre aproximación de raíces cuadradas. Usando la división, este proceso le permitirá aproximar una raíz cuadrada sin el uso de una calculadora. Comencemos aproximando la raíz cuadrada de 23. Dado que conocemos la raíz cuadrada de 16 es igual a 4 ya que 4 al cuadrado es igual a 16, y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5 ya que 5 al cuadrado es igual a 25, es razonable suponer que la raíz cuadrada de 23 es aproximadamente 5, dado que 23 está más cerca de 25 que de 16. Dejemos que la primera aproximación de la raíz cuadrada de 23 sea igual a 5. El siguiente paso es dividir 23, el radicando, por el primera aproximación de 5. Aviso 23 dividido entre 5 es igual a 4.6. El siguiente paso es hacer una nueva aproximación entre el cociente de 4.6 y el original aproximación de 5, y luego dividimos esto en 23 nuevamente. Supongamos que 4.8 porque 4.8 está entre 4.6 y 5. El aviso 23 dividido por 4.8 es aproximadamente 4.79 y 4.79 está muy cerca de nuestra aproximación de 4.8, por lo que podríamos repetir este proceso ahora haciendo una nueva aproximación entre 4.79 y 4.8, pero observe cómo la raíz cuadrada de 23 es aproximadamente 4.79 ya que el cuadrado de 4.79 es igual a 22.9441, que está muy cerca de 23. Entonces, a medida que avanzamos en este proceso como el cociente se acerca cada vez más a nuestra aproximación, tenemos cada vez más precisión. Veamos un segundo ejemplo. Ahora aproximamos la raíz cuadrada de 68. Como sabemos que la raíz cuadrada de 64 es igual a 8 y la raíz cuadrada de 81 es igual a 9, es razonable suponer que la raíz cuadrada de 68 es aproximadamente 8, ya que 68 está más cerca de 64 que 81. Dejemos que la primera aproximación para la raíz cuadrada de 68 sea 8. Paso 2. Dividimos el radicando de 68 por 8. 68 dividido por 8 es igual a 8.5. Paso 3. Ahora haremos una nueva aproximación entre el cociente de 8.5 y la suposición original de 8, y luego dividimos esto en 68. Supongamos que 8.25 porque 8.25 está entre 8.5 y 8 y ahora dividimos 68 entre 8.25, que nos da aproximadamente 8.24. Observe de nuevo cómo 8.24 está muy cerca de nuestra aproximación de 8.25 y, por lo tanto, 8.24 es una buena aproximación para la raíz cuadrada de 68. Nuevamente podríamos repetir este proceso que hace una nueva aproximación entre 8.24 y 8.25 pero la raíz cuadrada de 68 es aproximadamente 8.24 ya que el cuadrado de 8.24 es igual a 67.89, que nuevamente está muy cerca de 68. Ahora echemos un vistazo a por qué este proceso funciona. En el ejemplo 1, estábamos aproximando la raíz cuadrada de 23, de modo que si dejas que n sea igual al valor exacto de la raíz cuadrada de 23, y luego cuadramos ambos lados de la ecuación, obtener la ecuación n al cuadrado es igual a 23 donde n es mayor o igual que 0. A partir de aquí, si dividimos ambos lados de la ecuación por n y simplificamos, terminamos con n igual a 23 dividido por n. Entonces, si supiéramos el valor exacto de la raíz cuadrada de 23, el valor exacto también sería igual a este cociente, lo que significa que el valor real de la raíz cuadrada de 23 debe estar en algún lugar entre un valor aproximado de la raíz cuadrada de 23 y 23 dividido por el valor aproximado. De manera similar para la raíz cuadrada de 68, el valor real de la raíz cuadrada de 68 debe estar en algún lugar entre un valor aproximado de la raíz cuadrada de 68 y 68 dividido por el valor aproximado. Esta es la razón por la cual este algoritmo de división funciona para aproximarse raíces cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.